Noche cerrada, el viento ruge como si el mismo invierno estuviera gritando su furia. Afuera, dos diminutos cachorros dorados, empapados y temblando, luchan por no colapsar bajo la nieve helada. No tienen nombres, no tienen hogar, solo tienen el uno al otro. Y una última esperanza. Detrás de esa puerta vive Grace Halden, una mujer que cerró su corazón hace más de una década, aislada del mundo, creyendo que ya no tenía nada por lo que abrirla. Pero esa noche, algo golpeó suavemente su puerta. Lo que ocurrió después no solo salvó la vida de los cachorros, también la de ella. Si alguna vez creíste en las segundas oportunidades, en el poder del amor y en los milagros silenciosos, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia con quien necesite esperanza. El viento aullaba como una criatura salvaje aquella noche en Balsam Ridge. Las ráfagas heladas azotaban las ventanas, sacudiendo los árboles desnudos hasta hacerlos crujir bajo el peso de la nieve. El cielo, de un gris plomizo, parecía hundirse sobre los tejados, mientras gruesos copos de nieve caían como agujas de hielo, cubriendo las calles hasta borrar cualquier rastro de vida. Nadie, en su sano juicio, estaría fuera bajo aquella tormenta, pero allí estaban ellos. Dos pequeños cachorros de Golden Retriever avanzaban penosamente por el borde de Sycamore Lane. Apenas tendrían 2 meses. Sus patas, ya entumecidas, se hundían en el manto de nieve. El pelaje dorado, empapado y apelmazado por el hielo, había perdido su brillo. Ahora era un marrón sucio, pesado de humedad. Cada paso era un esfuerzo monumental. El mayor de los dos cojeaba, arrastrando su pata izquierda herida, quizás cortada por un filo de hielo invisible bajo la nieve. El otro se tambaleaba, apoyándose contra su hermano en un desesperado intento de mantener el equilibrio y seguir avanzando. No llevaban collar, no tenían dueño, no tenían rumbo, solo tenían el uno al otro. Y la tormenta. Las casas a su alrededor permanecían cerradas, las persianas echadas, las luces apagadas. Las familias se refugiaban dentro, junto a chimeneas encendidas y televisores titilando. Nadie reparaba en esas diminutas siluetas arrastrándose bajo la nieve. Nadie los vio. Habían dejado de ladrar hacía horas. Sus voces, primero roncas, luego ahogadas, habían sido devoradas por el viento. Lo único que quedaba era el instinto, seguir adelante, no detenerse, no entregarse al frío. Aún no. Finalmente, el camino los condujo hasta el final de la calle, donde una casa de 2 plantas, vieja pero bien cuidada, se mantenía en pie. El revestimiento de madera color pizarra estaba parcialmente cubierto de escarcha. 2 ventanas delanteras dejaban escapar una luz cálida y dorada. El farol del porche estaba encendido, resistiendo la ventisca como un sol diminuto. La chimenea arrojaba columnas de humo perezosas al cielo gris. Los cachorros subieron los escalones del porche con movimientos torpes y exhaustos, uno detrás del otro. Al llegar arriba, sus pequeños cuerpos se desplomaron sobre la madera helada, respirando de forma irregular, los pechos subiendo y bajando en un ritmo cada vez más débil. El mayor, con un esfuerzo desesperado, levantó su pata temblorosa y arañó la puerta de madera. El sonido fue apenas audible, un rasguño débil que casi se perdía en el rugido del viento. El hermano menor se acurrucó contra él, buscando el último calor que pudieran compartir. Esperaron. Esperaron por algo que no sabían si existía. Por alguien. Dentro de la casa, Grace Halden, en el ático, escuchó aquel sonido frágil por primera vez. Grace Halden no subía al ático desde hacía más de 2 años. Esa noche, sin embargo, algo en la tormenta la había empujado hacia allí. Quizás el aullido del viento, quizás el peso de los recuerdos. Vestía un camisón azul marino bajo un grueso cardigan gris.
Sus calcetines de lana susurraban sobre el suelo de madera vieja que crujía bajo sus pasos. Su figura, alta pero algo encorvada, llevaba la marca del duelo que había doblegado sus hombros a lo largo de los años. Su cabello, antes castaño, era ahora mayormente plateado, recogido en un moño suelto. Las pecas de sus mejillas se habían desvanecido hasta casi desaparecer. Sus manos, surcadas de venas y callos, temblaban levemente al levantar una caja etiquetada Adam, escuela primaria. No planeaba abrir esa caja. Allí estaba todo lo que no había podido arrojar: los dibujos, los zapatos pequeños, las tarjetas de cumpleaños, los pósteres de las ferias de 1950. Ciencias. Sacó un dibujo infantil, un perro torpemente dibujado, con capa y placa. Charlie el valiente, decían las letras torcidas. Grace contuvo el aliento. Daniel, su esposo, había sido quien alentaba a Adam a dibujar. Pasaba horas con el niño después del trabajo, incluso en los días en que regresaba agotado. Daniel había muerto hacía 14 años en una carretera helada. Adam estaba en el asiento de copiloto aquella noche. Grace jamás había abierto esa caja desde el funeral. El crujido del viento en las vigas la sacó de su trance. A sus pies, en algún lugar bajo el ático, detrás de la puerta principal, dos pequeñas vidas esperaban. Dos almas al borde de extinguirse. Bajó las escaleras lentamente. Al pasar por el pasillo, evitó mirar las fotos familiares. Ignoró la chimenea, el gato dormido bajo el sillón, el té tibio en la mesa. Se detuvo cerca de la puerta. El viento aullaba más fuerte allí, como un lamento antiguo. Por un instante, un recuerdo emergió como un destello. Un suave golpe en la puerta, un niño esperando. Pero esta noche no había llamado nadie. Solo el silencio. Dio media vuelta, dejando a los cachorros en el porche, cubiertos de nieve, acurrucados el uno contra el otro, al borde de rendirse. Grace permanecía de pie en la cocina, los dedos helados aferrados al borde de la encimera. El sonido había cesado. Solo el silbido constante del viento llenaba la casa, y sin embargo, algo dentro de ella no la dejaba en paz. Durante años había aprendido a no escuchar los pequeños ruidos, los golpes, los susurros, los lamentos de quienes intentaron ayudarla después de la tragedia. Los había rechazado uno a uno, cerrándose como un capullo marchito. El silencio se había vuelto su refugio, su cárcel. Pero aquella noche algo era distinto. Un maullido suave rompió su trance. Winston, su viejo gato blanco y negro, estaba sentado ahora frente a la puerta, rígido, con las orejas erguidas y la cola temblando. Sus ojos felinos estaban fijos en el umbral como si intuyeran lo que ella aún no se atrevía a enfrentar. Grace frunció el ceño, dio unos pasos hacia la ventana del pasillo, apartando el visillo con dedos temblorosos. Fuera, la luz cálida del porche apenas iluminaba una mancha blanca amorfa sobre los escalones. Entrecerró los ojos. Entonces los vio. Dos pequeños cuerpos acurrucados, cubiertos de nieve, inmóviles salvo por el leve ascenso y descenso irregular de sus pechos. Uno de ellos tenía su pata extendida, descansando débilmente sobre el lomo del otro, como un último intento de protección. El corazón de Grace latió con fuerza. Sintió un peso antiguo y conocido presionando su pecho, algo muy parecido al miedo, pero no era miedo de peligro. Era miedo de abrirse, de volver a sentir, de quebrar la rutina cuidadosamente construida tras años de dolor. Retrocedió. Cerró los ojos, apretando los labios en una línea tensa. «No es mi problema», susurró para sí. Pero no podía moverse. La nieve seguía cayendo, lenta, casi perezosa ahora, acumulándose sobre los diminutos cuerpos. El reloj del pasillo marcó las 10 con un golpeteo seco. Winston maulló de nuevo, más insistente. Los minutos se estiraron como siglos. Finalmente, respirando hondo, Grace dio el paso que cambiaría su vida. Se acercó a la puerta.
El pomo de bronce estaba frío bajo sus dedos. Cerró los ojos un instante para contener el torbellino de imágenes. Adam, Daniel, la ambulancia, la llamada telefónica, todo aquello que durante años la había mantenido atrapada detrás de esa misma puerta. Y entonces giró la manija. El viento entró de golpe, escupiendo copos de nieve dentro de la casa. Durante un segundo no vio nada, solo blanco. Pero al bajar la vista, allí estaban, pequeños, vulnerables, apenas vivos. Sin pensarlo, cayó de rodillas. Extendió los brazos temblorosos y con una delicadeza que casi dolía, los recogió contra su pecho. Eran livianos, demasiado livianos. El más grande gimió quedamente. El otro permanecía rígido, su respiración superficial, al borde de desaparecer. Grace cerró la puerta con el pie y retrocedió hacia la cálida sala, sintiendo cómo el calor de la chimenea la envolvía, mientras los frágiles cuerpos seguían fríos entre sus brazos. No sabía qué hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que debía hacer algo. La alfombra gruesa frente a la chimenea se convirtió en el improvisado refugio de emergencia. Grace colocó cuidadosamente a los cachorros sobre una manta de franela, la más gruesa que pudo encontrar, y comenzó a frotarlos con toallas secas, intentando devolverles algo de calor. Sus dedos temblaban, tanto por el frío como por la ansiedad. La piel rosada y expuesta de sus vientres mostraba la gravedad de su estado. Sus ojos, medio cerrados y vidriosos, parecían perderse en un punto indefinido, como si ya estuvieran cediendo. No, no todavía, murmuraba mientras los masajeaba con pequeños movimientos circulares, como si sus caricias pudieran espantar a la muerte. El fuego chisporroteaba, lanzando destellos dorados que iluminaban el pelaje mojado de los cachorros. Winston observaba la escena desde una esquina, sin moverse, como comprendiendo que aquella noche algo extraordinario estaba sucediendo en su hogar. Grace sintió cómo su mente comenzaba a desbordarse de recuerdos. El calor de un cuerpo pequeño en sus brazos le trajo de vuelta aquella última noche junto a Adam en la ambulancia. Su frágil cuerpecito temblando, sus gafas desalineadas, su voz apagada, la impotencia, la pérdida. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes, imparables, empapando el pelaje del cachorro más grande, a quien apretaba suavemente contra su pecho. «Está bien», susurraba entre sollozos. «Ya están a salvo. No están solos». No sabía a quién le hablaba, quizá a los cachorros, quizá a Adam, quizá a sí misma. Después de años de encierro emocional, la barrera comenzaba a resquebrajarse. Tras varias horas de cuidado ininterrumpido, preparó un poco de leche tibia en un pequeño cuenco de cerámica. No sabía bien cómo hacerlo, pero su instinto materno, ese que creyó sepultado, guiaba sus manos. Usó una vieja jeringa de plástico para administrar el líquido gota a gota en las boquitas de los cachorros. El más grande, con un esfuerzo débil pero decidido, lamió el borde y tragó. Un pequeño gemido escapó de su garganta. Estaba vivo. El más pequeño permanecía inmóvil, frágil, silencioso. Grace no se rindió. Lo envolvió en otra toalla seca, lo sostuvo contra su cuerpo y siguió intentándolo. Por primera vez en muchos años, no estaba huyendo del dolor. Lo estaba enfrentando y sin saberlo, ya estaba empezando a sanar. La madrugada avanzaba lenta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de aquella casa antigua. Las sombras del fuego danzaban en las paredes, mientras Grace permanecía arrodillada junto a los cachorros, sus manos acariciando con extrema delicadeza los frágiles cuerpos que todavía respiraban. El silencio era casi absoluto, apenas interrumpido por el suave crujido de la leña ardiendo y la respiración inestable de los pequeños. A su lado, Winston seguía vigilante, los ojos entrecerrados pero fijos en los nuevos habitantes de la casa. Mientras las horas pasaban,
La mente de Grace comenzaba a abrir puertas que durante años había mantenido cerradas. Imágenes de Adam corrían como ráfagas de viento. Su risa, sus dibujos torcidos, sus pequeñas manos manchadas de témpera, su absurda fascinación por los perros. Recordó la última vez que Adam le pidió tener un cachorro. Ella y Daniel lo habían prometido para cuando pase el invierno. Pero el invierno los aplastó antes de cumplir aquella promesa, y ahora 2 pequeñas vidas caninas aparecían en su puerta, como si el tiempo, caprichoso, intentara devolverle lo que la vida le había negado. Grace sentía el peso de la ironía, la crudeza de ese regalo tardío. Se levantó lentamente, sintiendo la rigidez de sus rodillas al incorporarse. Caminó hacia el viejo armario del pasillo, donde años atrás había guardado los juguetes de Adam. Dudó unos segundos antes de abrir la puerta. Dentro, en una caja polvorienta, estaban los peluches. Uno marrón, con orejas largas y una capa de fieltro roja, Charlie. El otro, más pequeño y deslucido, con un ojo de botón faltante, Milo. Sus dedos recorrieron los nombres escritos torpemente en etiquetas de tela cosidas por ella misma hacía tanto tiempo. Con las manos temblorosas, llevó los peluches hasta la sala y los colocó junto a los cachorros, envolviéndolos en un nuevo manto de calor y de recuerdos. Fue entonces, en ese instante íntimo y frágil, cuando decidió darles un nombre. Charlie, susurró, mientras acariciaba al cachorro más grande, que movió apenas una oreja al escuchar el sonido. Después miró al más pequeño, inmóvil aún, y murmuró, Milo. Un leve quejido, casi imperceptible, brotó de la garganta de Milo. Sus diminutos músculos temblaron como si intentaran despertarse de un largo letargo. Grace llevó una mano a su boca, sorprendida. Lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de alivio, de esperanza. Había nombrado a sus fantasmas, y al hacerlo, empezaba a transformarlos en algo nuevo. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa entre la vida y la muerte dentro de aquella casa. Charlie recuperaba fuerzas poco a poco, comenzaba a moverse con torpeza por la sala, tambaleándose pero con energía renovada. Milo, más frágil, avanzaba con lentitud pero firmeza. Cada pequeño avance era celebrado por Grace con un suspiro de alivio y un roce cariñoso en sus diminutas cabezas. El calor del hogar los arropaba, pero el invierno seguía mostrando sus garras más allá de las ventanas cubiertas de escarcha. Las calles permanecían desiertas, los copos de nieve continuaban cayendo como un telón blanco interminable. Grace, por su parte, comenzaba a descubrir rutinas que creía olvidadas. Preparar leche tibia, limpiar pequeñas manchas en la alfombra, ajustar mantas durante la madrugada. Su mundo, que durante años se había reducido a un sofá, un té frío y un televisor encendido sin atención, empezaba a expandirse de nuevo. Pero aquella calma fue efímera. Una tarde, mientras barría los restos de ceniza junto a la chimenea, notó que Charlie no la seguía como solía hacerlo. Al buscarlo, lo encontró hecho un ovillo bajo la mesa lateral, respirando de manera superficial. Su cuerpo, que días atrás vibraba de energía, ahora estaba tenso, como si un frío interno lo hubiese invadido nuevamente. Grace sintió cómo el pánico le trepaba por la garganta. La escena le resultaba demasiado familiar. Ese calor en la frente, esa respiración corta, el miedo de perder lo que apenas había comenzado a recuperar. Corrió hacia la cocina, recordando viejos métodos que Daniel usaba con Winston cuando enfermaba. Agua tibia, una pizca de aspirina disuelta, calor constante. No tenía experiencia veterinaria, pero sí algo más poderoso, la desesperación de no perder otra vida en sus brazos. Con manos firmes, le administró el líquido gota a gota, como había hecho la primera noche. Le habló con voz suave, acariciando sus orejas. «Aguanta, pequeño. No me dejes ahora.
Milo, inquieto, no se separaba de su hermano, acurrucándose contra su costado como un guardián silencioso. Grace pasó horas a su lado, vigilando cada movimiento, cada suspiro. En esos momentos, el dolor del pasado y el temor del presente se fundían en un mismo hilo de angustia, pero también en una promesa silenciosa. Esta vez no se rendiría. La noche cayó sobre Balsam Ridge como un manto pesado, y en el corazón de aquella casa, iluminada por el tenue resplandor de la chimenea, Grace se aferraba con uñas y dientes a la vida que empezaba nuevamente a florecer entre sus manos. El invierno comenzaba a ceder, muy lentamente. La nieve, aún densa, mostraba tímidas grietas por donde asomaban manchas de tierra oscura. El aire, aunque frío, ya no mordía con la misma rabia de semanas atrás. Dentro de la casa, Charlie y Milo seguían ganando a fuerza. Las patas tambaleantes de los primeros días ahora daban pequeños saltos torpes sobre la alfombra. Los dos correteaban alrededor de Winston, que los miraba con ese fastidio paciente propio de los gatos mayores. Pero la mayor transformación no ocurría en los cachorros, sino en Grace. Por primera vez en años había desempolvado su diario. Sentada en la mesa de la cocina, mientras el vapor del café formaba espirales perezosas en el aire, comenzó a escribir de nuevo. No grandes confesiones, apenas pequeñas notas sobre los cachorros, sobre los detalles cotidianos, sobre cómo el silencio de la casa ya no pesaba como antes. Una mañana se armó de valor y decidió salir al porche. El aire fresco golpeó su rostro, pero no le resultó tan agresivo como esperaba. Llevaba a Charlie y Milo con improvisadas correas hechas con cintas de cortina. Sus pequeños cuerpos dorados daban saltitos en la nieve, husmeando con curiosidad cada rincón del jardín. Fue entonces cuando escuchó una voz que la sacudió. ¡Grace! Se giró, algo sobresaltada. Del otro lado de la calle, un hombre alto y delgado, envuelto en un abrigo azul oscuro, le hacía un gesto amistoso mientras empujaba la nieve con una vieja pala. «No creí volver a verte por aquí», dijo el hombre, avanzando con pasos lentos pero firmes. Su rostro, surcado de arrugas profundas, transmitía calidez. Sus ojos, color avellana, parecían conocer el peso de las pérdidas sin necesidad de palabras. Grace lo reconoció enseguida. George Connelly, su vecino de siempre. Hacía años que apenas cruzaban miradas, mucho menos palabras. «Los perros necesitaban aire», respondió ella, con la voz algo áspera por la falta de costumbre. George bajó la mirada hacia Charlie y Milo, que ahora olisqueaban curiosos sus botas. «Lindos cachorros, los encontraste». «Llegaron durante la tormenta», respondió Grace. «Sin collar, sin nadie». George asintió, y tras una breve pausa, añadió con suavidad: «A veces los perros no solo encuentran refugio, Grace, también encuentran lo que las personas no sabíamos que necesitábamos». Ella no supo qué responder. Aquella frase quedó flotando en el aire frío, cargada de un significado incómodo y verdadero. Antes de irse, George sacó de su bolsillo dos pequeños regalos: una correa de cuero desgastada y un abrigo para perro forrado en lana. «Mi esposa los guardaba. Hace años que ya no los necesito, pero quizás tú sí». Grace aceptó los objetos en silencio, sintiendo en el gesto de George algo más que simple amabilidad. Era un puente. Mientras él se alejaba, lanzó una última frase sobre su hombro: «Me alegra ver la luz de tu porche encendida otra vez». Grace miró la puerta abierta de su casa. Por primera vez en mucho tiempo, no le pareció una prisión. Se sintió, de algún modo, agradecida. Las semanas siguientes trajeron consigo el deshielo. La nieve retrocedía lentamente, dejando ver los primeros brotes verdes en los bordes del jardín. Las calles recuperaban su ritmo, y la vida del vecindario volvía a asomar después del largo encierro invernal. En casa, la rutina de Grace había cambiado por completo.
Charlie y Milo ahora ocupaban cada rincón del hogar. El salón mostraba pequeñas huellas en la alfombra, los juguetes de cuerda esparcidos junto al sofá y marcas de pequeños rasguños en las puertas. Grace, que antes no soportaba el más mínimo desorden, comenzó a encontrar belleza en esos pequeños rastros de vida. Por las mañanas, los paseos con George se volvieron casi un ritual. Caminaban juntos hasta el pequeño parque, donde los perros correteaban libres, mientras compartían un café caliente. Entre charla y charla, compartían también retazos de sus propias historias de dolor. George, que había perdido a su esposa e hija años atrás, encontraba en aquellas conversaciones un alivio que nunca había buscado, pero que ahora agradecía en silencio. Mi esposa solía decir que sobrevivir es solo el primer paso, le confesó una mañana mientras observaban a Charlie persiguiendo torpemente una ardilla. Lo difícil viene después, volver a vivir. Grace asintió, sintiendo por primera vez que esas palabras ya no le dolían como antes. El muro que había construido durante años estaba empezando a desmoronarse. En una tarde soleada, al regresar del paseo, encontró en el buzón un sobre con el membrete del refugio de animales de Balsam Ridge. Eran los papeles de adopción. Firmarlos no le costó tanto como pensaba. Los nombres Charlie Halden y Milo Halden quedaron estampados con una caligrafía firme. Los collares nuevos, de cuero marrón, llegaron días después. Sostener esas pequeñas chapas grabadas en sus manos le produjo un nudo en la garganta. Nombres significan quedarse, y ella ya no tenía miedo de quedarse. En su diario, esa noche escribió: «Hoy los llamé por su nombre, y ya no me suena extraño. Suena como el principio de algo, como si después de todo todavía tuviera tiempo para empezar de nuevo». La casa, por primera vez en años, no estaba vacía, y Grace ya no se sentía sola. El invierno finalmente cedía su reinado. Los árboles comenzaban a despertar, las primeras flores tímidas asomaban entre la hierba aún húmeda, y las aves regresaban, rompiendo el silencio helado que había reinado durante meses. En la casa de Grace, la transformación era aún más evidente. Las mañanas estaban llenas de pequeños rituales: la preparación de comida para los cachorros, los paseos matutinos con George, los ladridos de Charlie cuando el cartero llegaba, el suave ronroneo de Winston, observando desde su rincón favorito. Pero por dentro, algo aún no había terminado de asentarse. Una noche, mientras organizaba el armario del pasillo, Grace encontró una pequeña caja de terciopelo. La abrió con manos temblorosas. Dentro, un viejo crucifijo de madera, desgastado en sus bordes, con una leve grieta en el centro. Ese crucifijo había estado colgado en el coche de Daniel el día del accidente. Lo único que había sobrevivido intacto. Grace lo sostuvo contra su pecho durante largos minutos. No lloró, no necesitaba hacerlo. Las lágrimas ya no eran lo único que la conectaba con su pasado. Al día siguiente, visitó la pequeña iglesia del pueblo. El pastor Neil, un hombre de rostro bondadoso y voz tranquila, la recibió sin hacer preguntas. Ella solo le pidió algo simple: «No quiero una bendición, solo quiero que esté cerca de ellos». El pastor asintió con una sonrisa cálida. Al regresar a casa, colocó el crucifijo sobre la repisa junto al rincón donde Charlie y Milo dormían, acurrucados. No era un amuleto, ni una promesa de protección mágica. Era un símbolo, un puente entre lo que había perdido y lo que había encontrado. Al sentarse junto a los cachorros esa noche, los acarició en silencio. Winston, como de costumbre, vigilaba todo desde la distancia. Y entonces, con la voz quebrada pero firme, susurró: «Estamos en casa». El dolor no había desaparecido. Nunca lo haría, pero ya no gobernaba cada rincón de su vida. Ahora convivía con la esperanza. Y en esa convivencia encontró finalmente un nuevo equilibrio. Febrero dio paso a marzo, y las mañanas frías se tornaron frescas.
El aire olía distinto, a tierra mojada, a renacer. Una mañana soleada, Grace preparó a Charlie y Milo para su primer paseo largo fuera del barrio. Se encontraron con George frente al portón, como siempre. Él llevaba su viejo termo de café y su sonrisa ladeada. «Hoy se ven más valientes que nunca», dijo, mirando a los cachorros mientras revoloteaban en torno a sus botas. Caminaron hasta el parque, donde la nieve había desaparecido casi por completo, dejando el césped manchado de barro y pequeños charcos de deshielo. Charlie corría sin descanso, como si el mundo entero fuera su terreno de juego. Milo, aunque aún cauteloso, lo seguía de cerca, cada vez más seguro de sus pasos. Se sentaron en un banco de madera, compartiendo el silencio cómodo que solo dos personas heridas pueden disfrutar. «Nunca pensé que volvería aquí», admitió Grace, observando a los perros jugar bajo el sol. George la miró de reojo y, con esa sabiduría sencilla que lo caracterizaba, respondió: «A veces Dios no nos grita, solo susurra, y algunos de sus susurros vienen con patas y colitas». Grace sonrió, y no fue una sonrisa de cortesía, fue auténtica, luminosa. De regreso a casa, al anochecer escribió en su diario: «Hoy comprendí algo, no he cerrado el círculo, lo he expandido. Daniel, Adam, Charlie, Milo, todos forman parte de este hogar que aún respira. Estoy empezando de nuevo, no porque, sino porque después de todo todavía sé amar». Aquella noche, mientras Charlie y Milo dormían acurrucados a sus pies, el viento volvió a soplar tras las ventanas, pero ya no sonaba como un lamento, sonaba como una canción lejana, como el eco suave de nuevas oportunidades. Y por primera vez en años, Grace no tuvo miedo de lo que podía traer el mañana.